Esa noche me puse el vestido azul, el que él eligió, el que siempre elegía él. Me lo puse sin pensar, como tantas otras veces, como quien obedece una costumbre tan vieja que ya no sabe si alguna vez fue suya. El restaurante era de esos lugares donde el silencio cuesta dinero, manteles blancos, copas de cristal, mozos que no miran a los ojos. Rodrigo llegó antes que yo y ya estaba sentado con Gerardo Montalvo, su jefe, su mentor, el hombre que en los últimos 2 años había transformado la vida de mi marido de una manera que yo todavía no terminaba de entender. «Llegas perfecta», me dijo Rodrigo cuando me acerqué. «No llegas bien ni qué gusto». Perfecta. Como si yo fuera un objeto que había llegado en el momento correcto. Me senté. Sonreí. Eso también lo había aprendido sin darme cuenta. Gerardo Montalvo tenía esa clase de amabilidad que incomoda, demasiado atenta, demasiado calculada. Me preguntó por mi familia, por mis años en el sector financiero, por los círculos sociales en los que me había movido antes de retirarme, como él lo llamó. Yo no me había retirado. Yo había dejado de trabajar porque Rodrigo me lo pidió el año en que nacieron los gemelos, y nunca volví porque cada vez que lo mencionaba, él encontraba una razón para que no fuera el momento adecuado. Pero eso no lo dije. Sonreí. Respondí. Corté el pescado en trozos pequeños y lo comí despacio. Fue durante el postre cuando sentí que necesitaba ir al baño. No fue un presentimiento. No fue intuición femenina ni nada de eso. Fue simplemente que había tomado demasiada agua y el baño estaba al fondo del salón, pasando por una pequeña sala de espera con sillones de terciopelo verde. Los escuché antes de verlos. Rodrigo y Gerardo habían salido un momento. Estaban de pie junto a una columna, de espaldas a mí, hablando en voz baja con esa confianza de 2 hombres que creen estar solos. Me detuve. No sé por qué me detuve. Algo en el tono, algo en la manera en que Rodrigo inclinaba la cabeza, como cuando pide un favor. «Lo que necesito», decía Gerardo, «es acceso. No dinero. Acceso. A los Villanueva, a los Castellanos, a ese círculo que tu mujer todavía mantiene. Una cena. 2. Que ella haga las presentaciones correctas. Eso vale más que cualquier contrato». Hubo una pausa. «Ella lo hará», dijo Rodrigo, sin dudar, sin preguntar, sin decir «voy a hablar con ella» o «no sé si querrá». Solo «ella lo hará». Como si yo fuera una llave que él guardaba en el bolsillo. «¿Está al tanto?», preguntó Gerardo. «No hace falta», respondió Rodrigo. «Ella es colaboradora. Siempre lo ha sido». Me quedé paralizada detrás de la columna. Colaboradora. Esa palabra. Dicha así, con esa ligereza, como quien describe a un empleado útil. Gerardo soltó una risa corta. «Bien, entonces el ascenso está confirmado. El lunes firmo los papeles». Escuché sus pasos volver hacia el salón. Esperé. Entré al baño. Me miré en el espejo durante un tiempo que no supe calcular. La mujer que me devolvió la mirada tenía el vestido azul que él había elegido. Tenía la sonrisa entrenada. Tenía 52 años de vida, que en ese momento se reorganizaron de golpe, como piezas de un rompecabezas que de pronto forman una imagen que no quieres ver. Volví a la mesa. Sonreí. Brindamos por el ascenso de Rodrigo. Gerardo propuso el brindis. Yo levanté la copa con una mano que no temblaba, y eso fue lo más difícil de esa noche, que mi mano no temblara. En el auto de regreso, Rodrigo estaba de buen humor. Hablaba del nuevo cargo, de las responsabilidades, de lo que significaba para nosotros. Yo miraba la calle por la ventana y asentía en los momentos correctos. «Gerardo quedó encantado contigo», dijo. «Qué bien», respondí. «¿Va a querer que nos veamos más seguido? Cenas, ese tipo de cosas. Ya sabes cómo son estos círculos». «Ya sé», dije, y sí sabía. Ahora sabía exactamente cómo eran esos círculos. ¿Y cuál era mi lugar en ellos según mi marido? Esa noche no dormí. No lloré tampoco. El llanto vendría después, supongo. Pero esa noche no hubo lágrimas. Hubo algo más frío, más quieto, una claridad incómoda, como la luz de las 5 de la mañana que lo ilumina todo sin piedad. Me levanté a las 3. Rodrigo dormía con esa tranquilidad de quien tiene la conciencia en paz. Fui a la sala. Me senté en el sillón donde solía leer y no abrí ningún libro. Pensé en la palabra colaboradora. Pensé en cuántas veces yo había hecho exactamente lo que se esperaba de mí sin que nadie me lo pidiera formalmente. Las cenas que organicé, los contactos que facilité, los nombres que mencioné en el momento correcto. Todo eso que yo creía que era apoyar a mi esposo, ser parte de su vida, construir algo juntos. Todo eso que él simplemente había puesto en una balanza y había usado. Eso fue lo primero.
Pero el resto lo descubrí al día siguiente, y fue peor. Rodrigo salió temprano. Tenía reunión, siempre tenía reunión. Yo me quedé con el café en la mano y la casa en silencio, y por alguna razón que todavía no termino de explicarme, fui a su estudio. No era la primera vez que entraba, era mi casa también. Pero había algo en ese cuarto que siempre me había hecho sentir como visita. Los libros acomodados con demasiada precisión, el escritorio sin un papel fuera del lugar. Rodrigo era ordenado de una manera que a mí siempre me había parecido elegante, y que esa mañana me pareció, de pronto, defensiva. Había una carpeta azul sobre el escritorio. La abrí. No sé qué esperaba encontrar. Quizás nada. Quizás solo quería tocarlo todo y confirmar que lo conocía, que después de 31 años de matrimonio había algo en ese hombre que yo todavía entendía. La carpeta tenía documentos, hojas de banco, estados de cuenta, contratos. Los hojeé despacio, con esa costumbre de contadora que nunca se va del todo, aunque hayan pasado 20 años desde la última vez que trabajé formalmente. Mi nombre aparecía en el tercer documento, no al principio, no de manera obvia. Aparecía en una línea pequeña, casi al final de la página, como quien esconde algo a la vista. Socia fundadora. Yo era socia fundadora de una empresa que yo nunca había fundado. Me senté en la silla de Rodrigo porque las piernas no me sostenían. La empresa se llamaba Inversiones del Sur S.A., constituida hacía 14 meses. Capital inicial, $80,000. Mi nombre, mi número de documento, mi firma, una firma que era mía, pero que yo nunca había puesto en ese papel. Seguí leyendo. La empresa tenía deudas, no pocas, $140,000 en créditos bancarios, todos a nombre de los dos socios fundadores, Rodrigo y yo. $140,000 que yo no sabía que existían. Volví a poner la carpeta en su lugar, exactamente como estaba. Con la misma inclinación, el mismo orden, me fui a la cocina, me serví otro café que no tomé y me quedé parada frente a la ventana mirando el jardín que yo había plantado hace 12 años, árbol por árbol, flor por flor, porque Rodrigo dijo que el jardín era cosa de mujeres. Y yo lo hice sin quejarme, y siempre lo amé. Ese jardín seguía siendo hermoso. Yo seguía siendo la misma persona. Pero todo lo que creía que era mi vida estaba escrito en documentos que yo no había firmado. Eso fue cuando entendí que no podía entrar en pánico. El pánico era lo que él esperaría. Si es que alguna vez llegaba a saber que yo sabía. Oh, lo que yo tenía, en cambio, eran 20 años de experiencia en auditoría financiera. 20 años leyendo contratos, detectando irregularidades, encontrando lo que la gente escondía de entre líneas, y lo que había en esa carpeta azul era, exactamente, el tipo de cosa que yo sabía leer. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, me miré al espejo. Esta vez no llevaba el vestido azul que él había elegido. Esta vez era yo. Esa tarde llamé a mi hija menor con cualquier pretexto. Necesitaba escuchar una voz que me conociera de verdad. Hablamos 20 minutos de nada, y cuando colgué, me sentí un poco más firme. Luego busqué en internet el nombre de la empresa. Inversiones del Sur S.A. tenía una dirección registrada en un edificio de oficinas del centro. Tenía un número de teléfono que nadie atendía. Tenía, según el registro mercantil, 3 contratos activos con una empresa de logística que yo no reconocí. Pero sí reconocí algo más. En el listado de empresas vinculadas aparecía un nombre que no era el de Rodrigo, era el de Gerardo Montalvo. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, y entonces sonó el teléfono. Era Rodrigo. «Esta noche llegaré tarde», dijo. «Reunión con Gerardo». «Está bien», respondí. Mi voz sonó tranquila, exactamente tan tranquila como debía sonar. «Cuídate». Colgué, y por primera vez en 31 años, colgué el teléfono sin decirle que lo quería. No porque estuviera enojada, sino porque había dejado de mentir. Esa noche preparé la cena como siempre. Arroz, pollo, ensalada. La mesa puesta con los manteles que él prefería. La sal al lado de su plato porque siempre pedía más sal, y yo siempre la ponía antes de que pidiera. 31 años de detalles pequeños. 31 años construyendo los hábitos de otra persona. Rodrigo llegó a las 10:15. Traía esa energía de los días buenos, esa ligereza en los pasos que yo conocía bien. Se aflojó la corbata en la puerta, me dio un beso en la mejilla que olía a whisky y a reunión larga. «¿Comiste?», le pregunté. «Algo picamos allá. Pero me sirvo un poco, que huele bien». Se sentó. Se sirvió. Habló de la reunión como si fuera una victoria más en una larga cadena de victorias. Gerardo estaba contento. El proyecto avanzaba. El lunes firmarían los papeles del ascenso. Yo asentí. Pregunté lo justo. Sonreí cuando correspondía.
No dije nada sobre la carpeta azul. No dije nada sobre Inversiones del Sur S.A. No dije nada sobre mi firma en documentos que yo no había firmado. Guardé todo eso en el mismo lugar donde él había guardado sus secretos. Muy adentro, muy quieto, muy ordenado. Porque esa noche entendí algo fundamental. La diferencia entre él y yo no era que él supiera guardar secretos y yo no. La diferencia era que yo nunca había necesitado hacerlo. Hasta ahora. Los siguientes 3 días los usé bien. Mientras Rodrigo estaba en la oficina, yo estaba en la mía. Mi oficina improvisada, la mesa del comedor, mi laptop antigua, los documentos que había fotografiado con el teléfono antes de volver a poner la carpeta azul exactamente donde estaba. 20 fotografías, cada página, cada línea. Empecé por el principio, como siempre hacía cuando auditaba una cuenta, sin conclusiones previas, sin suposiciones, solo hechos. Hecho 1. Inversiones del Sur S.A. fue constituida hace 14 meses. Hecho 2. Mi firma aparece en los documentos fundacionales. Hecho 3. Yo no firmé nada hace 14 meses relacionado con ninguna empresa. Hecho 4. Hay $140,000 en créditos bancarios a nombre de esa sociedad. Hecho 5. Gerardo Montalvo figura como empresa vinculada. Esos 5 hechos juntos contaban una historia. No toda la historia, todavía, pero sí suficiente para saber que lo que Rodrigo había hecho no era solo una traición emocional. Era un delito. El segundo día llamé a mi banco. Con calma, con el tono de siempre, pregunté por los movimientos de nuestra cuenta conjunta de los últimos 18 meses. Me los enviaron por correo electrónico en 2 horas. Los revisé línea por línea. Había transferencias que yo no recordaba haber autorizado. Pequeñas al principio, $500 aquí, 800 allá. Luego más grandes, 2,000, 5,000. Todas hacia una cuenta cuyo número no reconocí. Busqué ese número. No llegué muy lejos sola, pero llegué lo suficiente para confirmar que no era una cuenta personal de Rodrigo. Era una cuenta empresarial. Era, casi con certeza, la cuenta de Inversiones del Sur. El dinero de nuestra vida en común, fluyendo hacia una empresa que usaba mi nombre sin mi conocimiento. Esa noche, mientras Rodrigo veía televisión en la sala, yo estaba en el baño con el teléfono, buscando el nombre de una persona. Claudia Restrepo. La había conocido 8 años atrás en un seminario de finanzas. Habíamos tomado café una vez, intercambiado tarjetas, y luego la vida siguió. Pero yo recordaba algo que ella me había contado esa tarde, que había salido de una empresa después de descubrir que su socio usaba sus credenciales para firmar contratos sin su consentimiento. Ella y ella se había peleado, había ganado, pero me dijo que el proceso la había costado 2 años y casi todo lo que tenía. Busqué su nombre en redes profesionales. Seguía activa. Consultora independiente ahora, según su perfil, especializada en auditoría forense. Auditoría forense, exactamente lo que yo necesitaba. Le escribí un mensaje corto. No le expliqué nada. Solo dije que era una conocida de un seminario de hace años, que tenía una situación delicada de carácter financiero y que necesitaba orientación discreta. Le dejé mi número. Luego borré el mensaje del historial y salí del baño con la misma cara de siempre. Claudia respondió al día siguiente. Me llamó desde un número que no conocía, a las 11 de la mañana cuando Rodrigo ya había salido. Su voz era exactamente como la recordaba. Directa, sin rodeos. Cuéntame, dijo. Le conté lo esencial. La carpeta, los documentos, mi firma, los créditos, el nombre de Gerardo Montalvo. No le dije el nombre de mi marido todavía. Solo dije mi socio, con la misma distancia que usan los abogados cuando no quieren contaminar la conversación con emociones. Hubo un silencio corto del otro lado. ¿Tienes las fotografías de los documentos?, preguntó. Sí. ¿Los estados de cuenta bancarios? Ah, sí. ¿Sabes si hay más empresas vinculadas además de la que mencionaste? Todavía no. Otro silencio. Luego, necesito que no toques nada más en físico. Nada de mover papeles, nada de abrir carpetas nuevas. Que él no sepa que sabes. Entendido, dije. Y necesito que vengas a verme, esta semana si puedes. Puedo el jueves. Jueves a las 10, dijo. Y ven sola. El miércoles por la noche, Rodrigo mencionó por primera vez las cenas. Estábamos terminando de cenar cuando lo dijo, con esa naturalidad estudiada que yo ahora reconocía como actuación. Gerardo quiere organizar una cena el próximo mes, con los Villanueva y los Castellanos. Sería bueno que tú la coordinaras, ya que los conoces bien. Lo miré. 31 años de matrimonio y todavía sabía cuando una mirada mía lo ponía nervioso, aunque él lo disimulara bien. ¿Para qué?, pregunté. Negocios, ya sabes, ampliar la red. ¿Qué tipo de negocios?
Frunció un poco el ceño. No esperaba la pregunta. Yo nunca preguntaba ese tipo de cosas. Yo simplemente organizaba, facilitaba, sonreía. Proyectos de inversión, dijo. Nada complicado. Solo necesitamos el ambiente correcto. Asentí despacio. Lo pienso, dije, y eso también lo desconcertó, porque yo nunca lo pensaba. Yo simplemente decía que sí, pero él no dijo nada más, y yo tampoco. El jueves llegué a la oficina de Claudia a las 10 en punto. Era un piso 12 en un edificio discreto. Sala de espera pequeña, sin recepcionista. Ella misma abrió la puerta. Tenía unos 60 años, cabello corto y gris, ropa sencilla, ojos que evaluaban sin ser crueles. Siéntate, dijo. Cuéntame todo. Esta vez le conté todo. El restaurante, la conversación detrás de la columna, la palabra colaboradora, la carpeta azul, los documentos, mi firma falsificada, los créditos, las transferencias de nuestra cuenta, el nombre de Gerardo Montalvo. Y esta vez sí dije el nombre de Rodrigo. Claudia se escuchó sin interrumpir. Tomaba notas a mano en un cuaderno de tapas negras. Cuando terminé, revisó sus notas un momento. Lo que describes, dijo, tiene al menos 3 figuras legales posibles. Falsificación de firma, uso indebido de identidad para constitución societaria. Y dependiendo de los montos y el destino de los fondos, posiblemente fraude bancario. Lo dijo sin dramatismo, como quien lee el pronóstico del tiempo. Yo asentí. ¿Qué necesitas de mí exactamente?, pregunté. Las fotografías de los documentos, los estados de cuenta y tiempo. Necesito rastrear la empresa, ver qué hay detrás, cuántas capas tiene esto. Estas estructuras casi nunca son simples. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas para tener un panorama claro, 4 para tener algo que pueda presentarse legalmente. ¿Y Montalvo? Ella levantó la vista del cuaderno. Si Montalvo está vinculado a la empresa y a los contratos, y tu marido usó tus credenciales para darle legitimidad a toda la estructura, entonces Montalvo también está en el centro de esto. Puede que más que tu marido. Eso era lo que yo sospechaba, pero no había querido decir en voz alta todavía. Hay algo más, dije. Le conté lo de las cenas, lo de los Villanueva y los Castellanos, lo de Rodrigo, ofreciendo mis contactos como moneda de cambio para el ascenso. Claudia cerró el cuaderno. Entonces no es solo fraude financiero, dijo. Están construyendo una red. Necesitan tu nombre, tu reputación y tus relaciones para darle credibilidad a algo que sin eso no se sostiene. Hubo un silencio entre las dos. ¿Tienes a dónde ir si esto se acelera?, preguntó. ¿Alguien de confianza? Pensé en mi hija, en mi hermana, que vivía a 3 horas. En la cuenta personal que yo mantenía desde antes del matrimonio, pequeña pero mía. Sí, dije. Bien. Se levantó, me extendió la mano. Entonces empezamos. Antes de continuar, si esta historia te está llegando de verdad, suscríbete. Lo que viene ahora lo cambia todo. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, todo igual. Yo preparaba el desayuno. Rodrigo lo tomaba leyendo el teléfono. Yo preguntaba cómo le había ido en la oficina. Él respondía con medias palabras. Nos dábamos un beso antes de dormir, que hacía tiempo ya no significaba nada, pero que ahora yo sabía que tampoco había significado nada para él desde mucho antes de que yo lo descubriera. Por dentro era otra cosa. Cada conversación era una actuación doble. Él actuaba que éramos un matrimonio normal. Yo actuaba que no sabía nada. Ninguno de los dos era el que fingía ser. La diferencia era que yo lo sabía. Claudia me mandaba mensajes cortos cada 2 o 3 días. Solo palabras sueltas que habíamos acordado. Avanzando. Confirmado. Espera. Yo los leía y borraba de inmediato. El viernes de la segunda semana me llamó. Encontré 3 empresas más, dijo. Todas con la misma estructura. Tu nombre aparece en 2 de ellas. Los créditos totales superan los $300,000. Me senté en el borde de la cama. $300,000. ¿Y Montalvo?, pregunté. Montalvo es el arquitecto. Tu marido es el ejecutor. Rodrigo firmaba, movía, te organizaba. Montalvo diseñó toda la estructura hace casi 2 años, justo antes de ofrecerle el primer ascenso. 2 años. Mientras yo plantaba árboles en el jardín y organizaba cenas y sonreía en restaurantes con manteles blancos, esto llevaba 2 años construyéndose debajo de mis pies. ¿Tenemos suficiente para un abogado?, pregunté. Casi. Necesito una semana más. Y necesito que hagas una cosa. ¿Qué cosa? La cena que te pidió Rodrigo, con los Villanueva y los Castellanos. Me sorprendió. ¿Quieres que la haga? Quiero que la confirmes, que pongas fecha, que Montalvo sepa que estás cooperando. Entendí.
Si Montalvo creía que yo seguía siendo la pieza obediente en su tablero, no movería nada, no escondería nada, no alertaría a nadie. De acuerdo, dije. 1 semana, repitió Claudia, y luego movemos todo. Colgué. Me quedé sentada en el borde de la cama un momento largo. Y afuera en el jardín, el árbol que yo había plantado el año que cumplí 50 estaba en flor. Lo miré desde la ventana y por primera vez en muchas semanas sentí algo parecido a la calma. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin yo también tenía un plan. Esa noche, cuando Rodrigo llegó, le dije que había pensado en la cena. «Me parece bien organizarla», dije. «¿El 15 del mes que viene te sirve?» Sonrió. Esa sonrisa amplia, satisfecha, de hombre que cree que el mundo funciona exactamente como él lo diseñó. «Perfecto», dijo. «Gerardo va a estar muy contento». «Qué bueno», respondí, y fui a la cocina. Y mientras servía el agua y escuchaba el sonido familiar de la casa, sentí algo que no esperaba sentir. No rabia, no miedo, no tristeza, sentí claridad. Y esa claridad era mía, solo mía. Él no la había elegido, él no la había organizado, él no sabía que existía. Eso, por ahora, era suficiente. Pero esa noche, mucho más tarde, cuando Rodrigo ya dormía, me llegó un mensaje de Claudia. Un solo mensaje, sin explicación. Solo 3 palabras. Hay una grabación. No pude dormir. 3 palabras en la pantalla y mi mente no paró en toda la noche. Hay una grabación. ¿De qué? ¿De quién? ¿Desde cuándo? Escribí a Claudia 2 veces. No respondió. Era la 1 de la mañana y era lógico que no respondiera. Pero la lógica a esa hora no alcanza para calmar nada. Me levanté. Fui a la cocina. Calenté agua sin saber bien para qué. Me senté en la oscuridad con la taza entre las manos y escuché la respiración de la casa dormida. 31 años viviendo en esta casa. 31 años creyendo que la conocía entera. Y había, al parecer, partes de mi propia vida que habían sido grabadas, registradas, archivadas, sin que yo lo supiera. Eso era lo que más me costaba asimilar, no la traición, no el dinero, sino la dimensión de lo que no había visto. La cantidad de tiempo que había pasado viviendo dentro de algo que yo no controlaba y que ni siquiera sospechaba. A las 6 de la mañana, Claudia me mandó otro mensaje. «Llámame cuando puedas hablar sola». Esperé a que Rodrigo se levantara, desayunara, saliera. 20 minutos que se sintieron como 2 horas. Cuando escuché el auto alejarse por la calle, fui al fondo del jardín con el teléfono. «Explícame», dije apenas ella atendió. «Una de las empresas vinculadas a Montalvo tuvo un problema legal hace 3 años», dijo Claudia. «Un ex empleado los denunció por irregularidades contables. El caso se cerró. El empleado retiró la denuncia. Nunca supe bien por qué, pero ese ex empleado guardó copias de todo antes de irse. Documentos, correos y una grabación de audio de una reunión interna donde Montalvo explica la estructura de las empresas pantalla. Me detuve en medio del jardín. ¿Cómo la conseguiste? Porque ese ex empleado es ahora contador independiente. Lo contacté con un pretexto profesional. Cuando le expliqué en términos generales qué estaba investigando, sin nombres todavía, me preguntó si Montalvo estaba involucrado. Cuando le confirmé que sí, me dijo que había esperado 3 años que alguien llamara. Cerré los ojos un momento. 3 años. Ese hombre había cargado esa información durante 3 años esperando que alguien tuviera el valor o los medios para usarla. ¿Es utilizable legalmente?, pregunté. Eso lo define el abogado, pero como evidencia complementaria, junto con los documentos que tú tienes, es muy poderosa. La grabación muestra a Montalvo explicando exactamente cómo usar nombres de terceros para constituir empresas sin que esos terceros lo sepan. No menciona tu nombre. Eso fue antes de que tú entraras en el esquema, pero describe el método. El mismo método que usaron contigo. El viento movió las ramas del árbol que yo había plantado hace 12 años. ¿Cómo se llama ese hombre?, pregunté. Por ahora lo llamamos Fuente. Si decides avanzar con el abogado esta semana, él está dispuesto a presentarse. Quiere que esto llegue hasta el final. Asentí, aunque ella no podía verme. ¿Cuándo me reúno con el abogado? Mañana, si puedes. Tengo una cita a las 11. Ahí estaré. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí. Todavía aprendiendo a decir basta. El abogado se llamaba Andrés Fuentes. 40 y tantos años, oficina pequeña y ordenada, sin diplomas colgados en la pared, lo cual me pareció buena señal. Los que necesitan demostrar algo, siempre los cuelgan todos.
Llegué con las fotografías de los documentos en un sobre, los estados de cuenta impresos y una lista que había preparado la noche anterior con fechas, montos y nombres ordenados cronológicamente. 20 años de trabajo en auditoría tienen esa ventaja. Sabes organizar la información antes de que alguien te la pida. Fuentes revisó todo en silencio durante 15 minutos. Cuando levantó la vista, no dijo nada inmediatamente. Ese silencio también me pareció buena señal. ¿Tiene acceso todavía a los documentos originales?, preguntó. Están en el estudio de mi esposo. Puedo acceder a ellos. No los toque todavía. Si en algún momento necesitamos los originales, lo haremos de manera controlada. Por ahora las fotografías son suficientes para iniciar. ¿Iniciar qué exactamente?, pregunté. Fuentes juntó las manos sobre el escritorio. Hay 2 caminos posibles, y usted tiene que decidir cuál quiere tomar. El primero es una denuncia penal directa por falsificación de firma y uso indebido de identidad. Eso activa una investigación, pero también es público y puede moverse lento. ¿Y el segundo? Una demanda civil simultánea para anular los contratos de las empresas donde aparece su nombre, recuperar su identidad legal y reclamar daños patrimoniales. Eso es más rápido y más controlado. Y si la grabación que menciona la señora Claudia es lo que ella dice, lo usamos como respaldo para mostrar un patrón de conducta, no un hecho aislado. ¿Qué recomienda usted? Los 2 caminos al mismo tiempo, dijo. Uno presiona, el otro recupera. Juntos son más difíciles de frenar. Miré a Claudia, que estaba sentada a mi lado en silencio desde que habíamos llegado. Ella asintió levemente. ¿Y Montalvo?, pregunté. Si la evidencia lo vincula como arquitecto de la estructura, queda expuesto en ambos frentes. Pero hay algo más que quiero que considere. Se reclinó levemente en la silla. Montalvo tiene recursos. Cuando esto empiece a moverse, vas a intentar frenar. Va a buscar la manera de hablar con usted, de convencer a su marido de que lleguen a un acuerdo privado, de hacer desaparecer lo que pueda. ¿Está preparada para eso? ¿Qué significa estar preparada? Significa que, desde el momento en que firmemos la denuncia, usted no puede dar marcha atrás sin consecuencias. Significa que su marido va a saber que sabe. Significa que su vida, tal como la conoce, va a cambiar. Lo dijo sin crueldad, solo como quien explica las reglas antes de un juego que no tiene pausas. Lo pensé. No mucho. Ya lo había pensado en las noches de las últimas semanas, en el jardín, en la cocina oscura, en el baño con el teléfono en la mano. Mi vida tal como la conozco, dije, ya cambió. Solo que todavía no lo sabe él. Fuentes asintió. Entonces empezamos. Esa tarde volví a casa antes de lo habitual. Rodrigo no había llegado. La casa estaba en ese silencio de las tardes que antes me parecía tranquilidad y que ahora reconocía como soledad con buenos modales. Fui al estudio, abrí la carpeta azul. Esta vez no para fotografiar, esta vez solo para mirarla. Miré mi nombre escrito en ese papel, mi número de documento, mi firma que no era mía, 31 años, y él nunca supo exactamente qué tan bien yo podía leer un documento. Cerré la carpeta, la devolví a su lugar. Salí del estudio y cerré la puerta con cuidado. Esa noche, Rodrigo llegó contento. Trajo flores. Hacía años que no traía flores. «Oh, por nada», dijo cuando me las dio. «Solo porque sí». Las puse en un florero con agua. Eran rosas amarillas, bonitas, frescas. Me pregunté si las flores también hacían parte del plan. Si Gerardo le había dicho que me mantuviera contenta, tranquila, disponible para la cena del 15. Probablemente sí, pero las puse en agua de todas formas porque eran bonitas y porque en algún lugar, debajo de todo lo que sabía ahora, todavía existía la mujer que había amado a ese hombre durante 31 años. Esa mujer no desaparecía de golpe. Simplemente había aprendido a vivir junto a otra versión de sí misma. Una más fría, una más clara, una que ya tenía un abogado. Cenamos casi en silencio. Rodrigo estaba en su teléfono. Yo estaba en mis pensamientos. Nada diferente a muchas otras noches, excepto que ahora el silencio tenía un peso distinto. ¿Todo bien?, me preguntó en algún momento. Sí, dije. Cansada nada más. Asintió y volvió al teléfono. Eso también era parte de lo que había entendido en estas semanas. Lo fácil que era hacerse invisible cuando alguien ya no te mira de verdad. Él llevaba tiempo sin mirarme de verdad. La diferencia es que ahora yo usaba eso a mi favor. 3 días antes de la cena del 15, Claudia me llamó con una novedad. El contador que mencioné, La Fuente, encontró algo más mientras revisaba sus archivos. ¿Qué? Una transferencia, de hace 16 meses, desde la cuenta de Inversiones del Sur hacia una cuenta personal. Una cuenta que no es de Rodrigo ni de Montalvo. Me quedé en silencio.
¿De quién es?, pregunté. Es de una mujer, dijo Claudia, y algo en su tono me dijo que lo que venía no era solo financiero. ¿Quién es ella?, pregunté, aunque algo en mí ya no quería saber. Según los registros, es empleada administrativa de la empresa de logística vinculada a Montalvo. Lleva 2 años recibiendo transferencias regulares desde la cuenta de la sociedad. Montos pequeños pero constantes. Me senté despacio en el sillón. ¿Rodrigo la conoce? Un silencio corto. Suficiente. Hay correos, dijo Claudia. El contador los encontró en los archivos del servidor de la empresa. No son correos de trabajo. Cerré los ojos. El dinero de nuestra cuenta, el que salía en transferencias pequeñas que yo había atribuido a la empresa, iba en parte hacia ella. El esquema financiero y lo otro, todo mezclado, todo dentro del mismo sistema que él había construido, mientras yo organizaba cenas y plantaba árboles en el jardín. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Los correos más antiguos son de hace 22 meses. 22 meses. No dije nada durante un momento largo. ¿Estás bien?, preguntó Claudia. Sí, dije. Y era verdad, de una manera extraña. No porque no doliera. Dolía. Claro que dolía, pero el dolor era limpio. Era el último pedazo de una imagen que ahora estaba completa. Ya no había partes que no entendía. Ya no había espacios donde la duda podía instalarse y hacerme creer que quizás me equivocaba, quizás exageraba, quizás había otra explicación. Ya no había otra explicación. Seguimos adelante, dije. ¿Estás segura? Más que antes. Esa noche, Rodrigo llegó a las 9. Entró a ti a la cocina donde yo estaba terminando de fregar los platos. ¿Cómo van los preparativos para la cena?, preguntó. Bien, dije. Ya confirmé con los Villanueva. Los castellanos responden mañana. Perfecto. Se sirvió agua. Gerardo está muy emocionado. Me imagino, dije. Me sequé las manos con el repasador. Lo miré. 22 meses. $140,000. 3 empresas con mi nombre. Rosas amarillas traídas por culpa. No por amor. Lo miré y pensé. Ya casi. Solo 4 días más. ¿Sabes qué?, le dije. Creo que esta cena va a ser memorable. Sonrió. Esa sonrisa satisfecha de siempre. Eso espero, dijo. Y no supo que yo también. Apagué la luz de la cocina y fui al cuarto. Me quedé dormida antes que él por primera vez en muchos años, porque los que duermen mal son los que esperan que algo pase. Yo ya no esperaba. Yo ya estaba lista. Pero a la mañana siguiente, cuando fui a buscar mi teléfono en la mesa de noche, vi algo que no debería estar ahí. La carpeta azul. Sobre mi mesita de noche. Sin ninguna nota. Sin ninguna explicación. Solo la carpeta azul en mi lado de la cama donde yo pudiera verla al despertar. Me quedé mirando la carpeta sin tocarla. Rodrigo ya no estaba en la cama. Escuché la ducha correr al fondo del pasillo. El sonido de siempre. A la misma hora de siempre. Como si nada hubiera cambiado. Pero la carpeta estaba ahí, en mi lado, en mi mesita, donde yo no podía no verla. Podía significar 2 cosas. La primera, que Rodrigo la había movido sin intención, buscando algo en el estudio la noche anterior y la había dejado ahí por descuido. La segunda, que sabía que yo sabía, y que esto era una advertencia. Me levanté despacio, no la toqué, me puse la bata, fui a la cocina, puse agua a calentar. Mis manos no temblaban, pero algo en mi pecho sí. Un temblor pequeño, interior, como el motor de un auto que arranca en frío. Rodrigo apareció 10 minutos después. Camisa planchada, corbata, el mismo ritual de siempre. «Buenos días», dijo, y abrió la nevera. Lo observé mientras se sacaba el jugo. Nada en su cara, nada en sus ojos. El mismo Rodrigo de todos los días, o la misma actuación de todos los días. Ya no sabía distinguirlos. «Dejaste algo en mi mesita», dije. Lo dije con calma, y con el tono que se usa para mencionar que alguien dejó las llaves en el lugar equivocado. Él se volvió. ¿Qué cosa? Una carpeta azul. Un segundo. Brevísimo. Algo cruzó por su cara que desapareció antes de que pudiera nombrarlo. Ah, dijo. La estaba revisando anoche y la dejé ahí sin querer. Ya la busco. Asintió, tomó su jugo, se fue al estudio, volvió con la carpeta bajo el brazo. La llevó de vuelta sin decir nada más. Yo serví el café, pero ese segundo que había cruzado por su cara no lo pude olvidar en todo el día. Le escribí a Claudia apenas Rodrigo salió. «Necesito hablar hoy, urgente», respondió en 20 minutos. Nos vimos a mediodía en una cafetería neutral, lejos del barrio donde vivía yo y lejos de la oficina de ella. Le conté lo de la carpeta. Claudia la escuchó sin interrumpir. Cuando terminé,
Se quedó en silencio un momento con la taza de café entre las manos. Puede ser descuido, dijo. Puede ser. ¿Cambió algo más en él estos días? ¿Algo en su actitud, en sus horarios, en cómo te habla? Pensé. Las flores, las rosas amarillas de hacía 3 días, el interés renovado por la cena, preguntas sobre los Villanueva que antes no hacía. Está más atento, dije, de una manera que no se siente natural. Claudia asintió despacio. Entonces aceleramos. ¿Cuánto? Hablo hoy con Fuentes. Si tenemos todo listo para presentar, no esperamos al día 16. Lo movemos esta semana. ¿Y la cena? La cena la mantienes confirmada. Que ellos crean que todo sigue en pie hasta el último momento. Lo pensé. 4 días de seguir actuando. 4 días más de buenos días y cenas y sonrisas calibradas. De acuerdo, dije. Claudia me miró con esa manera directa que tenía. ¿Tienes todo lo que necesitas fuera de esa casa? Documentos personales, cuenta propia, algo de dinero disponible. Tengo una cuenta desde antes del matrimonio, nunca la cerré. Bien, mueve lo que puedas a esa cuenta en los próximos 2 días, sin mover demasiado de golpe, que no llame la atención, y lleva tus documentos personales a otro lugar, casa de tu hija, de tu hermana, donde sea. Asentí. Una cosa más, dijo. La fuente está lista para presentarse con el abogado. Tiene todo. Quiere que esto avance. Ese hombre, ese contador que había esperado 3 años con una grabación guardada, esperando que alguien llamara. ¿Cómo se llama realmente? Pregunté. Claudia dudó un segundo. Marcos, dijo. Marcos Iriarte. Cuando esto termine, dije, quiero agradecerle personalmente. Esa tarde fui a casa de mi hija. Le dije que pasabas a tomar café. No le expliqué nada todavía. No era el momento y yo no quería ponerla en medio de algo que todavía se estaba moviendo. Pero llevé un sobre, mi pasaporte, mi cédula de identidad, el libro de matrimonio, una copia de la escritura de la casa, que estaba a nombre de los dos pero que yo quería tener cerca. Lo dejé en el cajón de su cuarto, debajo de unos libros, mientras ella preparaba el café en la cocina. Me senté con ella. Hablamos de sus cosas, de su trabajo, de sus planes, de un viaje que querías hacer en el verano. La miré hablar y pensé en todo lo que no le estaba diciendo. Pensé en lo que iba a cambiar para ella también, cuando esto saliera a la luz, cuando su padre dejara de ser simplemente su padre y se convirtiera en alguien más complicado. Más difícil de querer sin reservas. Eso también era parte del daño, el que se expande en círculos como el agua cuando algo cae. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó de repente. Me sorprendió. Siempre había sido perceptiva, desde pequeña. Estoy bien, dije, un poco cansada. Me miró un momento más de lo necesario. ¿Segura? Segura, dije. Cuéntame más de ese viaje. Y ella siguió hablando y yo la escuché de verdad y guardé esa tarde en algún lugar seguro dentro de mí, porque sabía que las que venían iban a ser más difíciles. El miércoles, Fuentes llamó a Claudia con la confirmación. Todo estaba listo para presentar el jueves por la mañana. La denuncia penal y la demanda civil. Simultáneas, como había dicho desde el principio. Claudia me lo comunicó esa misma tarde. Mañana a las 9 en la oficina de Fuentes. Los 3. Ahí estaré. ¿Estás lista? Me quedé un momento con el teléfono en la mano, mirando el jardín desde la ventana de la cocina. Sí, dije. Y esa noche hice algo que no había hecho en semanas. Cociné de verdad. No para Rodrigo, para mí. Un plato que me gustaba a mí, con los ingredientes que yo elegiría sola si viviera sola, con la música que yo pondría si el gusto de la casa fuera solo el mío. Comí despacio, con calma, sentada en el lugar de siempre, pero sintiéndome por primera vez en mucho tiempo, como alguien que ocupa un espacio propio. Rodrigo llamó a las 8 para decir que llegaba tarde. No hay problema, dije. La cena está guardada. Colgué y seguí comiendo. El jueves amaneció gris. Nubes bajas, aire quieto. Ese tipo de mañana que parece que el mundo está conteniendo la respiración. Me levanté antes que Rodrigo. Me duché, me vestí. Ropa mía. Colores que yo elegiría, no el vestido azul. Preparé café para los dos porque los gestos del hábito no desaparecen de un día para otro, y porque no quería que nada en esa mañana pareciera diferente. Rodrigo bajó a las 8:45. ¿Salís temprano?, preguntó mirando que yo ya estaba vestida. Tengo un turno médico, dije. Rutina. Asintió sin preguntar más. Ese también había sido siempre su estilo. No preguntar lo que no le interesaba. Tomó su café, revisó el teléfono, se fue. Yo esperé 10 minutos. Luego tomé mi cartera, mis documentos, el sobre con las fotografías que había guardado separado y salí de la casa.
La oficina de Fuentes a las 9 de la mañana tenía una luz distinta a la primera vez que fui. O quizás era yo la que tenía una luz distinta. Claudia ya estaba ahí cuando llegué, y junto a ella, de pie cerca de la ventana, había un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes, que se volvió cuando entré. «Marcos Iriarte», dijo, y me extendió la mano. Se la estreché. «Gracias», dije simplemente. Él asintió. «Llevo 3 años esperando este momento», dijo. Cuando Claudia me contactó, no lo dudé un segundo. Nos sentamos los 4 alrededor del escritorio de Fuentes. El abogado presentó todo con precisión. Los documentos, las fotografías, los estados de cuenta, la cronología que yo había preparado. Marcos aportó la grabación, que escuchamos en una pequeña grabadora que él trajo. La voz de Montalvo era clara, tranquila, la voz de alguien explicando algo técnico a sus empleados, sin ningún remordimiento, sin ninguna conciencia de que lo que describía era un método para usar a personas reales como pantallas desechables. Escucharla me produjo algo extraño, no rabia, algo más frío, reconocimiento. Esa era la voz del hombre que había decidido que yo era un recurso, una firma, un nombre en un papel, una red de contactos que se podía usar sin pedirme permiso. Fuentes presentó los documentos finales para nuestra firma. Primero firmó Marcos, como testigo y denunciante secundario. Luego firmé yo, mi firma, real, mía, en el papel correcto. Si esta historia te está acompañando, dale like. Estas historias necesitan que más mujeres las encuentren. Salí de la oficina de Fuentes a las 11:15. El cielo seguía gris, pero algo había cambiado en el aire. O quizás era solo que yo respiraba distinto. Claudia caminó conmigo hasta la esquina. «¿Cómo estás?», preguntó. «No sé todavía». Dije que era la verdad más honesta que podía dar. «Lo que sigue no va a ser fácil», dijo. «Rodrigo va a recibir la notificación probablemente mañana o pasado. Y Montalvo también. Y lo sé. ¿Tienes dónde estar si necesitas salir de la casa rápido?» «Sí, mi hija». «Bien». Se quedó un momento mirándome. «Hiciste bien», dijo. «Sin adornos, sin drama». Asentí. «La cena del 15», dije. «Obviamente no va a ocurrir». Claudia sonrió levemente por primera vez en mucho tiempo. «No, no van a ocurrir». Nos separamos en la esquina. Yo tomé el camino hacia el estacionamiento. Caminé despacio. Pensé en todo lo que se venía. Las notificaciones, las llamadas, la cara de Rodrigo cuando supiera, la cara de Montalvo, el proceso legal que podía durar meses, las explicaciones que tendría que darle a mi hija, a mi hermana, a las personas que me conocían como la esposa de Rodrigo y que iban a tener que aprender a conocerme de otra manera. Todo eso estaba esperando. Pero esa mañana, mientras caminaba hacia el auto con el cielo gris encima y el frío quieto del aire, sentí algo que no había sentido en 31 años de matrimonio. Que el siguiente paso era mío, solo mío, sin que nadie lo hubiera elegido por mí. Llegué al auto. Abrí la puerta. Me senté, y antes de arrancar, vi que tenía un mensaje nuevo en el teléfono. Era de Rodrigo. «Gerardo quiere confirmar los detalles de la cena. ¿Podemos hablar esta noche?» Lo leí 2 veces. Luego lo guardé, porque ese mensaje, junto con todo lo demás, era ahora parte del expediente. Todo era parte del expediente. Arranqué el auto y salí del estacionamiento, y no miré por el espejo retrovisor. Rodrigo llegó esa noche a las 8. Entró como siempre. Corbata aflojada, teléfono en la mano, ese paso de hombre que llega a su territorio. «¿Hablaste con los castellanos?», preguntó antes de sentarse. «Todavía no», dije. Frunció levemente el ceño. «Solo un poco». «Gerardo necesita confirmar antes del viernes». «Lo sé», dije. «Mañana los llamo». Se sentó. Cenamos. Habló de la oficina, del ascenso, de planes que yo escuché con una calma que ya no me costaba mantener porque sabía que era la última noche, la última cena en esta mesa, fingiendo que éramos lo que él había decidido que fuéramos. Lavé los platos. Apagué la cocina. Me fui a dormir temprano con el pretexto del cansancio. Rodrigo se quedó en la sala viendo televisión. Me acosté en la oscuridad con los ojos abiertos y escuché la casa por última vez como si fuera mía de esa manera antigua. Esa manera que ya no era real pero que todavía recordaba cómo sentir. El sonido del televisor, el crujido del piso cuando él se movía, el reloj en la pared del pasillo, 31 años de esos sonidos. Los guardé, no con tristeza, con algo más parecido al respeto que se le tiene a algo que fue real aunque haya terminado mal. Y me dormí. El viernes amaneció con sol. Rodrigo salió a las 8:10 como siempre. Me dio el beso de siempre en la mejilla. Dijo que llegaría para la cena. Cerré la puerta. Me quedé parada en el hall de entrada durante un momento largo.
Luego fui al cuarto, saqué la maleta del armario y empecé a doblar ropa con la misma calma con que había hecho todo lo demás en estas semanas. No llevé demasiado. Lo necesario, lo mío. La ropa que yo habría elegido sin que nadie me dijera qué ponerme. Los libros que había leído y releído y que eran los únicos objetos de esa casa que sentía completamente míos. Las fotos de mis hijos cuando eran pequeños, que guardé en un sobre de papel marrón. La maleta no era grande, 31 años de vida, y lo que me llevé cabía en una maleta mediana. Eso también decía algo. Llamé a mi hija a las 9. «Necesito ir a tu casa», dije. Una pausa corta. Esa percepción suya de siempre. «¿Ahora? Si puedes, sí». «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien», dije. «Pero necesito contarte algo y quiero hacerlo en persona». «Te espero», dijo sin preguntar más. Eso era lo que más amaba de ella, que cuando era necesario dejaba de hacer preguntas y simplemente abría la puerta. Salí de la casa a las 9:30. Cerré la puerta con llave. Me quedé un segundo en la vereda mirando la fachada, el jardín que yo había plantado árbol por árbol, las flores que estaban en su mejor momento porque era la estación correcta y yo siempre había sabido cuándo plantar cada cosa. No sentí nostalgia. Sentí algo más parecido al reconocimiento. Esa casa había sido real. Ese jardín había sido real. Parte de esa vida había sido real, aunque el hombre con quien la compartí hubiera vivido en otro mapa sin decirme nunca que el mío era diferente al suyo. Subí al auto, arranqué. Y esta vez tampoco miré por el espejo retrovisor. Mi hija me escuchó durante casi 2 horas. Le conté todo, desde el principio. El restaurante, la columna, la carpeta azul, los documentos, el dinero, Claudia, Marcos Iriarte, el abogado, la denuncia presentada el jueves por la mañana. Escuchó sin interrumpir casi nada. Solo en 2 momentos se le quebró la voz y los 2 veces se repuso sola, respiró y me pidió que siguiera. Cuando terminé, hubo un silencio largo. «¿Desde cuándo sabes todo esto?», preguntó. «Desde hace 5 semanas». Me miró. «5 semanas y no dijiste nada». «No podía». «No todavía». Asintió despacio mirando sus manos. «¿Y ahora qué pasa?». «Ahora el proceso legal empieza a moverse. Rodrigo recibirá la notificación. Montalvo también. Lo más probable es que intenten negociar antes de que llegue a instancias públicas. ¿Y si no negocian? Entonces llega hasta instancias públicas». Lo dije sin dramatismo. Era simplemente la cadena de hechos. Mi hija levantó la vista. «¿Estás asustada?». Pensé la respuesta de verdad antes de darla. «No de lo que viene», dije. Un poco de lo que perdí, pero no de lo que viene». Se levantó. Me abrazó. No dijo nada durante un momento, y yo tampoco, solo el abrazo, que era lo que necesitaba más que cualquier palabra. Luego se separó, me miró a la cara. «Quedas aquí el tiempo que necesites», dijo. «Gracias». «¿Y mamá?». Dudó un segundo. «Lo que hiciste, ¿cómo lo manejaste? Sola, sin derrumbarte, sin avisarme para no ponerme en el medio». Se le quebró un poco la voz. «Eso también eres tú, eso siempre fuiste tú». Él nunca lo supo porque nunca te miró de verdad. Tuve que mirar hacia otro lado un momento, porque eso sí me tocó en un lugar que todavía no había terminado de proteger. Rodrigo llamó a las 2 de la tarde. No atendí. Llamó 2 veces más. No atendí ninguna. A las 3:15 llegó un mensaje de texto. «¿Dónde estás? La notificación de un juzgado llegó a la oficina. Llámame». Lo leí, lo guardé. Era parte del expediente. A las 4 llamó Fuentes para informarme que la notificación había sido entregada también en el domicilio de Gerardo Montalvo esa mañana. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué? Pregunté. No lo sé todavía, pero su abogado llamó a mi oficina hace 1 hora. ¿Qué quería? Explorar la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. Exactamente lo que Fuentes había predicho. ¿Qué les dijiste? Que mi clienta no está interesada en acuerdos privados, que el proceso sigue su curso. Hubo una pausa. ¿Es eso lo que quiere usted?, preguntó. «¿Sí?», dije. «Es exactamente lo que quiero. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola». Los días siguientes se movieron rápido. Rodrigo intentó contactarme por todos los medios posibles. Mensajes, llamadas, un correo electrónico largo que leí una vez y no respondí. En el correo decía que había sido un error, que no había querido hacerme daño, que todo tenía una explicación que yo no conocía todavía. Las explicaciones de los hombres que son descubiertos siempre llegan tarde y siempre empiezan igual. No era lo que parecía,
Lo era, exactamente lo era. Mi hermana vino desde su ciudad el domingo. Se quedó 3 días. Éramos distintas en muchas cosas, pero esa semana fue la persona más importante a mi lado junto con mi hija. El lunes de la semana siguiente, Fuentes me llamó con una actualización. La investigación penal había abierto formalmente. El banco donde estaban registrados los créditos de Inversiones del Sur había sido notificado y había congelado las cuentas vinculadas a las empresas mientras durara el proceso. Eso significaba que Montalvo no podía mover dinero. No podía hacer desaparecer nada. El reloj ya corría en su contra. ¿Y Rodrigo?, pregunté. Su abogado presentó un escrito pidiendo plazo para responder. Es estándar, tiene 15 días. ¿La grabación de Marcos? Ya está incorporada como prueba complementaria. El juez la aceptó. Marcos Iriarte había guardado esa grabación 3 años. La había cargado solo, sin saber si alguna vez serviría para algo. Y ahora estaba en un expediente judicial y era la pieza que conectaba el método con los hechos. A veces la justicia funciona así, despacio, con paciencia. Esperando que alguien tenga el valor de guardar lo que otros quieren borrar. 3 semanas después de que yo salí de la casa, el caso llegó a la prensa. No fue algo que yo busqué, pero estos procesos tienen su propio movimiento y hay personas en los juzgados que hablan y hay periodistas que escuchan y hay nombres que son lo suficientemente conocidos para que alguien decida que vale la pena publicar. El nombre de Gerardo Montalvo apareció primero. Un artículo breve en la sección de Economía de un diario de circulación nacional. Irregularidades en empresas vinculadas a un directivo del sector financiero. Investigación penal en curso. Uso de identidades de terceros sin consentimiento. Sin mi nombre. Sin el de Rodrigo todavía. Pero suficiente. Me enteré por Claudia, que me mandó el enlace con un solo mensaje. Empieza. Lo leí 3 veces. Sentí algo extraño. No triunfo. No alegría. Algo más parecido al alivio que se siente cuando algo que estuvo oculto mucho tiempo finalmente sale a la luz y el mundo puede verlo por lo que es. La verdad tiene esa cualidad. No siempre llega como queremos, pero cuando llega, ocupa el espacio exacto que le corresponde. El proceso legal tomó 7 meses en total. No voy a mentir, fueron 7 meses duros. Hubo días donde el cansancio era mayor que la claridad. Hubo noches donde el peso de lo que había perdido, no solo el matrimonio, sino la versión de mi vida que yo creía que tenía, se sentía demasiado pesado para cargarlo con dignidad. Pero había algo que nunca perdí. La certeza de que había hecho lo correcto en el momento correcto. No antes, no después. Cuando tuve lo que necesitaba para hacerlo bien. Rodrigo terminó aceptando un acuerdo judicial. Reconoció el uso indebido de mis documentos. Devolvió su parte de la deuda con los bienes que le correspondían en la división matrimonial y perdió el ascenso que Montalvo le había prometido a cambio de todo lo que me hizo. El cargo que tanto le había costado. El cargo por el cual había decidido que yo era un recurso negociable. Lo perdió. Gerardo Montalvo enfrentó cargos penales por fraude societario y falsificación documental. Su empresa, La Real, la que estaba detrás de todas las pantallas, quedó bajo intervención judicial. Su reputación, construida durante décadas en círculos donde el nombre y la confianza lo son todo, quedó destruida de una manera que ningún acuerdo privado podía haber reparado. Eso también era justicia, no la del ojo por ojo, la otra, la que deja constancia. La que dice, esto ocurrió, estas personas lo hicieron y el mundo ahora lo sabe. Marcos Iriarte me llamó el día que se cerró la última parte del proceso. ¿Cómo está?, preguntó. Bien, dije. Mejor que bien, creo. Me alegra. Hubo una pausa cómoda. ¿Usted?, le pregunté. Descansado, dijo, y en esa palabra había algo que entendí perfectamente. El descanso de quien suelta algo que cargó demasiado tiempo. Gracias, Marcos, dije. De verdad. Usted hizo el trabajo, dijo. Yo solo guardé la evidencia. A veces guardar la evidencia es lo más valiente. Se rió levemente, y así terminó esa llamada. La casa la vendimos como parte del proceso de división. No me quedé con ella. No quise. Era un jardín hermoso, sí. Árboles que yo había plantado, flores que conocía por nombre, un espacio que había construido con mis manos durante 12 años. Pero un jardín también puede sembrarse en otro lugar. Me mudé a un apartamento pequeño en una zona que yo había elegido, por las razones que yo tenía, sin consultar el gusto de nadie. La primera noche que dormí ahí, en un cuarto sin los muebles de siempre, sin los sonidos de siempre, en un silencio que era completamente nuevo,
Me senté en el borde de la cama y pensé en la mujer que había entrado a ese baño de restaurante hace casi un año sin saber que su vida estaba a punto de reorganizarse para siempre. Esa mujer con el vestido azul que él había elegido. Esa mujer que había aprendido a sonreír en el momento correcto y a preguntar lo justo y a ser, según las palabras de su propio marido, colaboradora. La miré desde adentro, desde donde estaba ahora, y no sentí lástima por ella. Sentí respeto, porque esa mujer, en el momento más difícil, no se derrumbó, no actuó por pánico, no gritó ni lloró ni pidió explicaciones que solo habrían servido para que él se preparara mejor. Esa mujer usó lo único que siempre había sido completamente suyo, su inteligencia, y eso nadie se lo había dado, ni se lo podían quitar. Hoy tengo 63 años, trabajo de nuevo, consultoría financiera independiente, lo que siempre debía haber seguido haciendo. Clientes que me buscan por recomendación, por el tipo de trabajo que hago, por mi nombre solo, sin el apellido de nadie más. Mi hija me visita los domingos, mi hermana llama los jueves, Claudia y yo tomamos café una vez al mes. Hay pocas personas en el mundo con quienes puedas tomar café después de haber atravesado algo así y no necesitar explicar nada. Ella es una de esas personas. El jardín del apartamento es pequeño, solo una terraza con macetas, pero está lleno de flores que yo planté en la estación correcta, con mis propias manos, sin pedirle permiso a nadie. Esta historia no termina con todo resuelto. Termina con una mujer de 63 años, sentada en su terraza, con café propio, en silencio propio, en una vida que por primera vez en muchos años es completamente suya. Eso no es poco, eso es todo. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada parte de esta historia y algo en ella te tocó, te reconoció, te hizo pensar en alguien que conoces o en ti misma, entonces sabes que estas historias importan. Suscríbete, para que sigamos encontrándonos, para que estas voces lleguen más lejos, para que más mujeres sepan que no están solas en lo que cargan. Porque a nuestra edad, saber que alguien más lo entiende también es una forma de fuerza. Y esa fuerza, como los jardines, crece mejor cuando se comparte.